Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente con Soledad Vanega desde México y yo, Marisa Bertolín desde Argentina. Bienvenida, Sol. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Bienvenida también a esta plática. Mil gracias. Muchas gracias. Aquí estamos el día de hoy. Pues hoy vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar de energía masculina y vamos a hablar de la próstata en específico desde el punto de vista de biodecodificación, porque hemos venido hablando de la parte femenina. Así que bueno, ahora nos toca el equivalente en el otro género, el equivalente del útero, que era el órgano del que hablábamos la última vez, va a ser próstata, ¿sí? Es como si nosotros dijéramos, bueno, todos tenemos energía femenina y masculina, pero los testículos y los ovarios representarían la energía femenina dentro de nosotros, que es la energía que tiene que ver con el poder generar un proyecto, ¿sí? Todas las ideas que tengo con respecto a un proyecto, y la próstata y el útero representan la energía masculina dentro de nosotros, que tiene que ver con el manifestar esa idea o ese proyecto que genere, ¿sí? Entonces, pero esa es la manifestación, ¿bien? Porque la energía masculina tiene mucho más que ver con el resultado de algo, ¿bien? Concretar. Y exacto, con el materializarlo, con el que ya sea tangible, ¿bien? Entonces, el útero gestiona el bebé, ¿bien? Que sería la parte tangible de lo que el óvulo y el espermatozoide crearon, digamos, de forma potencial, ¿bien? Entonces, para los hombres, la próstata es este órgano que, como estamos hablando de materialización de mis proyectos, tiene mucho que ver, vamos a utilizar la palabra potencia, en realidad entendiendo potencia como poder, ¿sí? No como medida de la fuerza, no como lo utilizamos siempre, que en medicina se utiliza mucho la palabra potencia para referirse a la disfunción eréctil, se va mucho hacia este lado y obviamente la erección tiene grados, entonces pues en medicina se miden grados, ¿bien? Acá lo utilizaríamos más como potencia equivaliendo a poder, ¿sí? A este poder de manifestación que yo tengo de mi proyecto, ¿bien? Entonces, la próstata empieza en medicina a tener conflictos a partir de los 50 años. ¿Y por qué empieza a tener problemas a partir de los 50 años? Médicamente hablando, porque hay un proceso en el cual la forma de la molécula de la testosterona cambia y empieza a generar el problema, pero digamos a nivel de biodecodificación, a nivel emocional, a nivel energético, tiene que ver con un redefinir la forma en la que yo voy a materializar bien mis proyectos, porque mis herramientas pasan a ser otras. ¿Sí? Y a veces, como que si yo digo, bueno, yo a los 20, es como si yo mujer dijera, bueno, a los 20 tengo un cuerpito hermoso, perdón, tengo un cuerpito hermoso, entonces creo que muchas de las cosas que materializo tienen que ver con mi buena presentación, ¿sí? Y obviamente tal vez, porque no aplica para todos los casos, a los 50 no tenga el mismo cuerpo claramente que tenía a los 20. Otras personas sí, y aún hay otras personas que van a estar mejor que a los 20. Pero en términos generales, en teoría mi cuerpo va cambiando, ¿bien? Bueno, acá lo mismo. Es como si un hombre dijera, bueno, gran parte de la materialización de mis proyectos tiene que ver con mi fuerza, con mi empuje, con mi energía, con el todo lo puedo, con mi proactividad y agresividad. Y a los 50, pues he hecho un recorrido en el cual muchas de estas cosas tampoco ya no me van a motivar. Sí, depende, el hombre. Entonces, por eso viene el conflicto. Entonces, entra en juego vamos a decirlo en una frase, si le estoy siendo suficiente para mi hembra o no, si estoy a la altura de las expectativas de mi hembra o no. Y por eso es donde suele aparecer a veces este cambio de pareja, a veces con una más joven. ¿En qué sentido? Punto número uno, esta compañía puede hacerme sentir bien, que vuelvo a tener el vigor de los 20, pero también porque a nivel de, digamos, el crecimiento personal que yo tengo que tener y en el manejo de mis emociones,
con una mujer de 50 probablemente sea útil. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces, exacto, a veces está esta cosa de, bueno, si estoy a la altura o no, Ujú, ¿bien? ujú, Porque generalmente las mujeres tienen un trabajo personal que tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Las mujeres cambian porque cambian. El hecho de ser madre me cambia porque me cambia. Pero también no solo ser madre, el hecho de haber tenido un montón de vaivenes hormonales va a cambiar a la mujer a lo largo de la historia, ¿bien? Que probablemente al varón le suceda solo, o sea, este cambio es buscado por el varón. Bien, no hay tantos cambios hormonales en el varón para que se gestionen estos cambios internos a claro, nivel de emocionalidad. Bien, tiene que ser buscado. ujú, ¿Bien? Entonces, claro, bueno, aparece este conflicto de si estoy a la altura o no, empieza como hablábamos en útero, a aparecer el conflicto con la sexualidad de mis hijos y de mis nietos, si es que existen, y con el sentir que tal vez no pueda proteger a mis nietos de determinadas cosas. Bien, y empieza a aparecer el conflicto de mi potencia, ¿no? De la renuncia y de mi potencia y de lo que soy capaz de hacer. ujú. Entonces, yo por ahí, y ahora te iba a preguntar, o sea, te cedo la palabra para el tema de las flores, generalmente hacemos con respecto a útero o a próstata una pregunta. Bien, para definir cuál puede llegar a estar siendo mi problema aquí. Ujú. ¿Qué es esa cosa o esa situación en la que yo pienso desde que me levanto hasta que me acuesto? O sea, ¿qué cosa es repetitiva en mi día a día? Generalmente eso tiene que ver con el problema que estoy teniendo a nivel de útero o de próstata. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas, Marisa? ¿Cuál podríamos nosotros como flores, como terapia floral, utilizar Ujú. para esta situación, para todo este conjunto de emociones? Las emociones entonces serían el estar como obsesivamente pensando en un tema, como En rumiando. un tema relacionado a mi potencia, relacionado al si voy a poder o no, Ujú. Bueno, ahí pero está también ajá, el arco exacto, de Bach. pero también el encontrar ¿Sí? nuevas formas, nuevas Bueno, herramientas dentro de mí. bueno, ahí por Ujú. ejemplo, Bach fue la única flor que él mencionó para el tema de la sexualidad. Hoy en los sistemas contemporáneos tenemos más flores porque hay como más profundidad, más sutileza en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Pero Bach mencionó a la flor larch, que es el alerce, como la flor para la impotencia en negativo y en positivo es la flor para el yo puedo, y que es la como básica de la autoestima, o sea, cómo nos identificamos, cómo nos sentimos seguros y asociamos nuestra autoestima, nuestro valor al yo puedo, ¿no? Que es esto que vos Ujú. decías de, bueno, Ujú. que cómo siento que soy útil como es para mi pareja, si soy fuerte, si tengo la iniciativa, si tengo todo esto que me da la testosterona. Entonces, eh, para el tema de la potencia y la sexualidad en el hombre, en Bach es Larch, la flor, e incluso como te había comentado yo en otros momentos que hablamos de la autoestima en cuanto al peso, mujeres también me habían dicho, pero esto también es bueno para la sexualidad femenina, ¿no? Porque claro, tiene que ver con el animarme a mostrarme, con el sentirme segura, con la osadía. ¿Y por qué lo hago? Porque me siento segura. Entonces, esa es una flor que ayuda muchísimo en el tema de la sexualidad y también en el tema de la autoestima, cuando basamos nuestra autoestima en el cuerpo, ¿no? Es decir, en el hombre en Ujú. la fuerza física, en el poder, y la mujer también en la cuestión estética. Ay, si tengo un lindo cuerpo, bueno, siento que soy atractiva. Si el cuerpo me ha cambiado, ya no me siento deseada, ¿no? Deseada. Entonces, como básica, esa flor. Y después hay otras flores que se dan para el tema en general, ¿no? En general en la menopausia y en la andropausia, que son walnut en el sistema de Bach y bottle brush o el cepillo de botella en el sistema de Australia, que tienen que ver con adaptarme a los cambios de la vida, a los cambios físicos, a los cambios hormonales, y de hecho
si bien son flores que se dan en otras etapas de la vida para cualquier situación de cambio, pero con más razón en la menopausia y andropausia para adaptarme al cambio físico, al cierre, porque es una flor para, se cierra una etapa, que es la de la reproductividad, que es la, bueno, comandada por las hormonas, y bueno, y que hemos tenido, la mujer los estrógenos, el hombre más testosterona, y bueno, y se abre otra etapa en donde hay un cambio a nivel hormonal y donde también tiene que estar aparejado eso con cambios de objetivos, ¿no? Eh, entonces, ahí esas flores son fundamentales para estas transiciones que ocurren físicas, de contexto, y bueno, y después también, esto es una cuestión, digamos, personal que yo me he dado cuenta en cursos y en talleres que he hecho, que también esta capacidad para redefinir objetivos tiene que ver con un trabajo propio, interno, ¿no? Porque bueno, una cosa es adaptarme a la afuera, bueno, si la afuera cambió, si ya no voy a ser madre, si ya no voy a gestar como mujer, si ya no voy a tener el cuerpo o los músculos que tenía cuando tenía más testosterona, bueno, pero ¿qué de nuevo me propongo como metas en esta etapa de mi vida, ¿no? Y ahí es donde suele aparecer este tema de la inseguridad y donde suele aparecer a lo mejor la frustración o la desorientación, ¿no? Y uno necesita, bueno, redefinir objetivos para esta nueva etapa. Sí, y fíjate que te escuchaba y antes de que la mencionaras, estaba pensando en el mismo tema. También aquí hay una cuestión con respecto a este redefinir que es Ujú, importante. ¿Por qué? Porque, digamos, como que el poder decir, ah, ok, se junta un óvulo y un espermatozoide, significa que las dos partes ujú, pudieron gestionar, hay un bebé tangible, ¿sí? Es fácilmente medible, por decirlo de alguna manera. Es como, ah, bueno, ok, si pude generar un bebé, que casi lo puede generar el 90% de la población, ah, bueno, ok, ¿no? Es que era potente, estaba bien, podía. Y aquí aparece un punto bien interesante, ¿no? Energía femenina y masculina a veces evalúan el resultado de manera distinta, porque en el inconsciente colectivo el varón cumplió si pudo generarlo, ujú, ¿no? Bueno, casi casi como que, ah, ok, si el ultrasonido dijo que hay un bebé, pues yo ya está, yo ya lo hice. ¿Bien? ujú, En cambio, en el caso de las mujeres, el inconsciente colectivo es poder llevarlo a término, que yo lo pueda claro, criar, que yo lo pueda hacer crecer y que no se muera en el intento. claro, Entonces, aquí también estamos evaluando dos formas diferentes, ujú, porque entonces a lo largo de su vida la mujer tal vez en su misma característica de tener que gestionarlo, tener que gestarlo 9 meses, después tener que hacer al menos que llegue el año, que es el proceso de amamantamiento, y sin que se muera. O sea, biológicamente ujú, hace procesos más largos, en claro, los cuales también le sirve para ir viendo diferentes variables a lo largo del tiempo. ujú, ¿Qué pasa con los varones? Es como cuando voy a trabajar y aspiro a ganar tanto por mes, ujú, ¿no? Es como, ¿lo gano o no lo gano? claro, Bien. Bueno, entonces, como está a veces, sí está más claro el resultado, pero al mismo tiempo me rigidiza mucho más el resultado. claro, ¿Sí? Es como que yo sí, dijera, bueno, yo creo un niño y yo puedo decir, bueno, sí, vivió, está sano, pero además es feliz, pero esto, pero lo otro, una serie de factores. En cambio, en lo masculino está mucho más acotado a veces cuáles son los factores que ujú, yo evalúo para definir el éxito. Entonces, claro que a los 50 es mucho más probable que si existían tres factores que yo evaluaba para tener éxito y esos tres no están, pues entonces no me pueda ver en el éxito, ¿sí? Entonces, generalmente decimos, o sí, es tal vez más fácil definir qué se siente como éxito, pero eso que fue fácil de inicio también me esclaviza. claro, En el caso de la mujer hubo como mucho más cosas que hablaban de éxito. Si me explico, ujú, menos tangibles, tal claro, vez mucho más susceptibles de análisis, bien, que en el caso del varón. Entonces,
lo que yo veo en la consulta es que sí, empieza a ser todo un tema, el tema de los problemas prostáticos a partir de esa edad, pero sobre todo porque no ha habido y me parece que eso sería súper interesante, trabajar con Walnut o estas flores que me abren un poquito la cabeza, que me abren un poquito las opciones, también de definir como éxito, qué otras cosas voy a definir como éxito, porque es un proceso, o sea, a partir de los 50, lo que generalmente la mujer en psicología hace a los 40, que es la evaluación de sus vínculos, el hombre lo hace a los 50, Mm, ¿no? Entonces es como los vínculos a veces no son tan medibles como lo sería el éxito profesional, claro, ¿no? O sea, no es tan medible de claro. una forma tan objetiva si el otro, si yo me siento apoyado o no por estos vínculos. No es gano tanto o ocupo tal puesto en mi empresa, ¿no? Entonces empieza a ser un poquito más eh, la, el sentirme bien es un proceso que requiere muchísimo más trabajo de mi parte, por Mm, decirlo de alguna manera, ¿no? claro, Mucho más opciones, mucho más buscarle la vuelta de qué claro. más me va a llenar. Yo insisto mucho en este tema con que los hombres encuentren hobbies u objetivos fuera de lo laboral, ¿no? Porque llega este momento, ¿bien? Y entonces se complica de verdad mucho poder sentirme bien si no logro solo objetivos medibles en el Claro. trabajo, en lo laboral. Bien, Mm, entonces me parece que Walnut podría ser una excelente flor, también large, y no sé si quieras hablarnos, sí. no sé, como Wack que nos decía el otro día, de, ok, ¿cómo yo puedo ver más opciones, más panorama? ¿Cómo Sí, puedo sí, ver más panorama para esto? Y mira, la flor desde el sistema de Australia, que es un sistema que fue elaborado por un médico contemporáneo, él define la flor para la próstata específicamente, la próstata y los genitales masculinos, como Flanner Flower, que es la flor de la franela y que es una flor que en ambos sexos también se utiliza para la sexualidad, pero ya no como large, que es para la potencia y el sentir que puedo, como vivido en masculino, sino planet flower porque es la flor para los dos sexos, para los dos géneros, para la sexualidad, pero en el hombre trabaja específicamente sobre la próstata y sobre los genitales masculinos, ¿no? Y si vos te pones a ver con qué tiene que ver esta flor a nivel psicológico, emocional, tiene que ver con ver la sexualidad desde otro lugar más amoroso y más espiritual. Ese es el cambio que tendría que hacer el está. hombre Es para el cambio que queremos, exacto, claro, esa salud en esas glándulas, en esos órganos, exacto. ¿no? Entonces, disfrutar el tema de la caricia, disfrutar el tema de la previa, que haya una alegría en ese encuentro íntimo. También es una flor que se utiliza mucho para la tercera edad, para estar motivados con otras cosas que no sea, porque claro, la gente es como, bueno, ya está, ya no tengo más objetivos, ahora cómo, vos ves a veces gente grande que dice, bueno, las reuniones, las diversiones son salir a comer. Y bueno, sí, juntarse con amigos, porque eso es los vínculos y no siempre nos hace bien estar con amigos, pero bueno, disfrutamos de la comida, pero ya empieza a haber más sedentarismo, que son todas las causas, el sobrepeso y el sedentarismo de los problemas de salud de la tercera edad. Entonces, esta flor que ya te digo, en el hombre es para el tema de la próstata y los genitales, pero en ambos sexos es para ayudar a este encuentro en la sexualidad, de la intimidad, en la emocionalidad. Tiene que ver con disfrutar del cariño, de las caricias, porque de hecho se llama Planet Flower, es flor de la franela. Exacto, Que tiene que ver con lo suave, ya la sexualidad pasa a exacto. ser de una manera, ¿no? La potencia y el vigor, sino desde otro lugar. Y también disfrutar las cosas de esta nueva etapa de la vida, ¿no?
es una flor que se da para combatir el sedentarismo, incluso para conectarse con lo lindo de la actividad física. Si no me gusta correr, bueno, bailar, moverme, salir a caminar, salir a hacer algo que no hice antes. Eh, el tema de también que permite como un rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque tengo nuevos objetivos, porque si no, bueno, si me pongo en que se cerró una etapa y no veo otra forma de disfrutar, esa es una de las causas también de muchas frustraciones, depresiones o a ver, falta de autoestima y de motivaciones en la posmenopausia, ¿no? Entonces, esa flor es en el sistema de Australia específica para la próstata desde lo físico, ¿no? Pero tiene todo un panorama mucho más amplio. Y fíjate que me gusta mucho lo que estás diciendo, porque también pienso en esta otra parte que tiene que ver con las relaciones y con entender que en toda relación, que en todo vínculo, ¿no? O sea, ¿para qué me vinculo? Para enriquecerme, Ujú, ¿bien? Entonces, me vinculo porque la presencia del otro o lo que el otro tiene para decirme me va a sumar, ujú, ¿bien? ujú, Pero también al mismo tiempo, yo te estoy sumando, porque lo cierto es que si yo no estoy todo el tiempo viendo en qué forma movilizo mis estancamientos, en qué forma yo reflexiono acerca de mis certezas y ujú, llego 40 años al lado tuyo, ¿en ujú, qué forma te enriquecería? Claro que no voy a querer tampoco encontrarme sexualmente, porque no hay nada más allá de lo físico que yo quiera darte. Entonces, ok, si yo desde lo físico entendía que daba un óvulo o un espermatozoide, que ya no están en ninguno de los dos casos, porque los dos ya no estamos en esa edad, bueno, ¿qué te doy? ujú, Entonces, esto que vos decías, ok, yo doy el contacto, doy la ternura, doy el cariño, ¿bien? Pero también es una cuestión aquí de, ¿qué te estoy dando? ujú, ¿Sí? Bueno, te estoy, vamos, invitando ujú, a que juntos eh, replanteemos o analicemos, ¿bien? Nuevas formas de ver un tema, ujú, nuevas formas de ver algo. Y ahí sí creo que ambas partes necesitamos hacer nuestro trabajito, nuestra chamba, ¿no? Si no, es como que se vuelve un poco difícil cuando una sola de las partes lo hace y la otra no. Entonces, creo que ahí es donde aparece el problema prostático, cuando, ok, ya no tengo, bien, forma de resolver las situaciones en la forma en la que lo hacía antes. claro. Bien, ya, y de una forma tan tangible. Entonces, por eso vuelvo de vuelta a lo mismo, ¿no? El insistir con el cómo me enriquezco yo, y esto que decías, ¿no? O sea, si yo voy a hacer ejercicio, si yo cuido de mí, si yo leo, si yo hablo con otras personas, tengo algo para venir a darte, Claro. ¿bien? Si no sé, ajá, exacto, si no, bueno, como que desde lo físico podría estar muy bien mi próstata, pero obviamente todos los órganos van ligados a esta parte emocional y energética en el cual, bueno, ok, ahora, ¿qué te voy a estar dando? Porque antes como que energéticamente hablando parecía muy claro, te doy un espermatozoide lleno de azúcar, que era Ujú, lo que hacía la próstata, yo para que llegue vivo, bueno, ahora, ¿qué te doy? ujú, Y me pareció muy interesante cuando me dijiste, ok, el dar cariño, porque básicamente, ¿cuál es la función de la próstata? Generar azúcar, ¿sí? ujú, Considerando que gran parte de la eyaculación es una gotita de esperma, todo lo demás es azúcar generado por la próstata para que ese espermatozoide pueda obtener energía y nadar, ¿bien? Entonces, cuando me dijiste, ok, bien, pasa a todo este tema mucho más dulce, ujú, dije, ok, realmente pasa a lo que es, ujú, ¿bien? Pasa claro, a trabajar en lo que de verdad es la función de la próstata, aportar esta energía y esta dulzura, si se quiere la palabra, ¿no? Entonces, bueno, me pareció súper interesante esta flor, también entendida como, ok, si yo no me enriquezco a mí mismo, si yo no busco situaciones eh, diferentes, no tengo nada para venir a darte. ¿Ya? No tengo nada para enriquecer la relación tampoco, ¿sí? Eh, Porque pues no generé nada. Y sobre todo si llevamos muchísimo tiempo juntos en una relación, pues entonces ahí es cuando aparece, digo, ¿no? Que en el cerebro humano, con la edad, también aparece como una desinhibición del frontal, entonces como que pelean todo el tiempo,
me dice, ok, estamos peleando todo el tiempo, estamos siendo como muy francos todo el tiempo, sin filtro, ¿bien? Porque eso también naturalmente sucede en el cerebro humano, que empiezo a cortar las inhibiciones. O sea, Ujú. parezco sin filtro, y Claro. entre que parezco sin filtro y no le sumo nada, Ujú. Sí. bueno, se hace como un combo bastante interesante a la hora de establecer vínculos con los otros, ¿bien? Si no sumé nada y lo único que hice fue cortar mis inhibiciones, sí empiezan a ser como vínculos más hostiles, si se quiere la palabra, ¿no? Claro. Y Sí, una cosa va llevando a la otra, en donde cada vez tengo ujú. eh, menos ganas Claro. de socializar también. Entonces creo que la flor que acabas de mencionar es fantástica. Ujú. eh, Y esto en- que dices tú de que tengo cada vez menos filtro y menos ganas de sociabilizar, que es algo biológico, por... sí, ¿en qué sentido? Eh, Tengo menos filtro en cuanto a, digamos que disminuyo las inhibiciones sobre lo que ya está guardado en el cerebro frontal. El Ajá. cerebro frontal tiene todas mis reglas, todo lo que me dijeron que yo no debía hacer, Ujú. bien, porque estaba mal visto. Ujú. Bien, por ejemplo, no puedes desnudarte en la mitad de la calle, no puedes hacer pipí en la mitad de la calle. Bien, entonces, bueno, todas esas reglas están en el frontal y con la edad, o sea, eso tiene un montón de como frenos todo el Sí, tiempo. Cuando claro, yo, por ejemplo, tomo alcohol, el alcohol es un inhibidor de inhibición. El alcohol claro, no es un estimulante. Lo que hace el claro. alcohol es Ujú. bajarme alguna de esas redes neuronales que todo el tiempo están diciendo esto no se debe, Ujú. entonces las bajo. Es un inhibidor de inhibición. Ujú. ¿Bien? Claro, Entonces acá lo mismo. Con la edad, básicamente como que nos vamos frontalizando, claro. digamos, y se van bajando algunas inhibiciones, entonces hay cosas que yo antes no hubiera dicho, ahora Ujú. las digo. Generalmente Ujú. la gente dice, bueno, es porque al viejo no le importa nada, dice la gente. No, Ujú. bueno, no, es biológico también. O Claro. sea, mis inhibiciones bajan, Ujú. ¿sí? No es solo que no le importa nada por la edad cronológica, es Ujú. que biológicamente hablando las inhibiciones bajan. Entonces Claro. vuelvo de vuelta a lo mismo. Pareciera que entonces el que tiene mayor edad Ujú. pelea Ujú. más, Ujú. ¿no? Claro. Como que pelea más, como que sobre todo estas parejas que llevan muchos años juntos, Sí, como que los vemos diciéndose cosas todo el tiempo, claro, ¿no? O sea, como en una dinámica mucho más hostil. Y claro. la verdad es que, bueno, empieza a bajar esta inhibición, punto número uno. Y dos, no he buscado Sí, yo, a veces, en muchos de estos casos, nuevas cosas para decir. claro, ¿No? claro. Por Esto eso es es el como que tema. solo estoy dependiendo de las que estaban antes, exacto. Y no he Claro. buscado nuevas cosas para decir. Por eso esta flor me pareció fantástica bueno, entre Y que, además son necesarias porque, porque como que ya no tenemos excusas en esos momentos. ah, Coincide con el tema del nido vacío, de que los hijos se van o a estudiar o se casan y muchas parejas dicen, bueno, listo, el proyecto que teníamos de pareja, que era tener hijos, criarlos, educarlos, se terminó. Claro, si no busco nuevos objetivos en pareja, y claro, exacto, se termina la relación, porque el proyecto que tenían a los 25 30 años ya se cumplió, ya se completó. Entonces, exacto. ujú, es importante ir buscando nuevas formas de vincularse si uno quiere sostener la pareja. Y si esa pareja se decide romper y separar, bueno, me vuelvo a vincular, pero tengo que solucionar y tengo que tener claro desde dónde me vinculo para que esa próxima pareja sea exitosa, sea buena. Entonces, ese proceso lo tengo que hacer, de ver cuáles son mis nuevas metas, cuáles son mis objetivos, qué cosas voy a disfrutar en esta etapa, qué Y, proyectos voy a tener. exacto. Y perdón, y que en realidad si tú lo ves, la pregunta vale para todo, ¿no? Sí, ¿Para qué sí, me vinculo? A cualquier edad. sí, sí, Lo sí, que pasa es que cuando somos más jóvenes hay como una cierta funcionalidad del vínculo, ¿no? O ujú, sea, a cualquier edad, si yo me pregunto, ok, ¿para qué me vinculo? Es como si yo digo, bueno, soy un niño, me vinculo porque si no tengo que jugar solo. ujú, En ujú, la etapa de la mitad de la vida, entre los 30, 45, 20, 40, me vinculo y suelen ser vínculos funcionales. Ah, ok, ujú, me vinculo con la mamá de los amiguitos de la escuela de mis hijos porque van todos a la misma escuela. Me vinculo con la amiga porque chusmeo. Me vinculo con él, o sea, son funcionales. Pero a partir de la tercera edad,
yo tengo que poder decir, ok, bien, ¿para qué me vinculo? Claro. Bien, y es una edad en la cual muchas veces creemos que, o se cree, que ya no hay nada que el otro me pueda aportar. Ujú, Bien, entonces, a mí me gusta mucho Gabriel Rolón y él dice, bueno, es que cuando dejo de desear, me muero. ujú, O sea, si yo no hay un deseo, ujú, bien, por algo que en teoría no tengo, muero. En el camino muero, ¿no? Entonces, este desear, por ejemplo, ver las cosas desde otro punto de vista. bueno, y Por ahí eso me te decía, hiciste bueno, acordar, exacto. claro, ahí me hiciste acordar a la otra flor que se utiliza para la sexualidad en la mujer, que es para la libido y que tiene que ver con el deseo, que es la rosa, Wild Rose o la rosa silvestre, ¿no? Que Bach había definido, Blanche para la impotencia en el hombre. Y para la mujer, o sea, pensado de lo sexual y desde lo físico, ¿no? Para esta resignación, la apatía, ya no hay nada que me Ajá. interese, ya la vida no me em, sorprende. Y lo que aporta Wild Rose es el deseo de hacer cosas en la vida. Por eso es una flor que se utiliza para salir de la depresión. Y está buenísima también aquí para esto que vos decís, ¿no? Si yo siento que ya el otro no me aporta nada, ya no deseo el vínculo, ya no hay nada que me mueva, que me motive, también es una flor para esta etapa, no solo visto desde la sexualidad femenina, para la falta de líbido, para la falta de motivación en la sexualidad, sino para ambos sexos en esta etapa en donde tengo que buscar nuevos intereses, nuevas motivaciones, nuevos deseos en la vida. exacto. Y entendiendo, y fíjate que muchas veces yo lo trabajo en la consulta y hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué tengo sexo? ¿Para qué lo quiero tener? Y a Ujú, veces aparece bueno, para soltar, para relajarme, ujú, ¿no? ujú. Cuando en realidad el sexo es unir, no es soltar. Entonces, Claro. parte de la base de que vos tenés algo para darme que yo no tengo. Ujú, Bien, o sea, parte de la base de este deseo por poseer algo. Por ujú, eso yo te decía, bueno, a mí me parece súper importante y ese algo que intento poseer, eh, estaba leyendo El arte de amar de Erich Fromm, y Eric. aparecía como exacto, el deseo de conocer, ¿no? De conocer lo que está dentro tuyo, que también es el deseo de conocer lo que está dentro mío, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, acá lo mismo, como que va todo unido, porque a veces decimos, bueno, no, a mí me pasaba mucho en la consulta que cuando aparece menopausia, decía, bueno, mejor si no tengo deseo, porque Ujú. al cabo que él tampoco me va a buscar y entonces tener deseos pasa a ser un problema. Prefiero no tenerlo, ¿no? Claro. Exacto, prefiero no tenerlo porque es un problema menos. Ujú, ujú, Y la verdad es que va más allá, ¿no? Del sexo como tal. ujú, Es la necesidad de contacto que es inherente a los seres humanos, la necesidad de vincularme con el otro para rever, digamos, y mantenerme flexible, ujú, para rever lo que tiene puesto mi cabeza y mantenerme flexible, porque al final del día yo me vinculo con el otro para obtener un punto de vista diferente, ujú, ujú. ¿no? Claro. Y entender que a veces cuando yo siempre me vinculo también con las mismas personas, pues Ujú, voy anquilosando mis ujú. seguridades y mis certezas absolutas. Claro, ¿Bien? O sea, claro. por eso me parecieron fantásticas estas flores, ¿no? Como a veces también el tener ganas de ser más creativo, de buscar otra cosa, de querer transformarme, de Ujú, querer poner a prueba mis certezas. Que era esto que vos decías, ¿no? Si yo ya no tengo ganas, pienso que nada va a ser, que todo va a seguir siendo igual, ujú, bien, que a veces lo vemos más en los varones que en las mujeres, ¿eh? De ujú, determinada edad. No, bueno, yo ahora lo único que quiero es sentarme a mirar el partido tranquilo en el sillón. ujú. Y es como ok, eso básicamente me lleva a la muerte, ¿no? Es como, no, y muchas veces se confunde con Sí. estabilidad o tranquilidad o con paz, Claro, ¿bien? claro. Y no No estamos tengo que acá hablando proponerme de... nada, me siento a mirar televisión, ¿no? Y claro, estoy viendo, exacto, en un momento es una cosa, pero si después todos los momentos libres, claro, termino poniendo todo en eso, y si del otro lado no hay las mismas ganas o el mismo interés, bueno, es como hay una desconexión, ¿no? Que por ahí pasa, bueno, las mujeres a lo mejor cuando
tienen ganas de viajar y tienen ganas de hacer un viaje, conocer, y a lo mejor el hombre no tiene ganas, ¿no? Y entonces ahí, claro, también cuando no coinciden las metas, los deseos, los proyectos, es como que no hay puntos de encuentro o que compartir. Entonces está bueno que también miremos esto, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría compartir con el otro? ¿Qué es lo que deseo? De qué cosas puedo en los vínculos disfrutar de compartir con el otro. Y también, bueno, si no quiero lo mismo que el otro, permitírselo al otro para que el otro pueda nutrirse, sentirse realizado y después nos encontramos en otros espacios de interés compartido. Bueno, ahí queda un minutito, así que te dejo para que cierres con la Ok, conclusión. bien. Entonces, bueno, como que me encantaría decir, cuando hay problemas prostáticos, examinemos qué es eso en lo que pienso desde que me levanto hasta que me acuesto. Bien, analicemos primero esa pregunta y nos va a dar muchísimas explicaciones a por qué estoy en donde estoy. Las flores me parecieron increíbles, creo lo mismo, creo que al igual que útero, esto se trata de ¿para qué me quiero vincular? Es una pregunta súper importante que tenemos que hacernos todos a todas las edades, ¿bien? Porque el vínculo debería tener que ver con querer enriquecerme, con en principio pensar que el otro tiene algo para aportarme, si no, esto ni tiene sentido, no va a ningún lugar, Claro. exacto, no va a ningún lugar. Muchas gracias, Marisa. Bueno, Vamos a estar dándoles información acerca del curso del cual hablábamos, acerca de Venus, Sol y Luna en nuestra carta natal y la terapia floral de acuerdo a los aspectos que tengan estas luminarias y estos planetas en nuestra carta. Nos encantaría que nos pudieran acompañar y bueno, vamos a estar poniendo entonces las fechas próximamente. bueno, un Que todos gusto. tengan excelente día. Muchas gracias, Marisa. Me Bueno, encanta siempre charlar contigo y